Mesopotamia es el nombre que se le otorga a la zona geográfica ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, de allí que su nombre signifique precisamente la tierra entre dos ríos. Pertenece a una región conocida como el Creciente Fértil, o la Media Luna Fértil, pues estaba bañada por numerosos cuerpos de agua que suministraban la humedad y los nutrientes necesarios para cultivar diversos tipos de cereales, frutas y legumbres. La importancia de su estudio para el conocimiento histórico radica en que se trató del primer lugar en el que se transitó de un modo de producción basado en la caza y la recolección a otro sustentado por la agricultura y la ganadería. También es aquí en donde se levantaron los primeros templos y ciudades. Se inventó la rueda y sus diversas aplicaciones. Se inició el trabajo con el metal. Se desarrollaron los primeros códigos y leyes. Y en donde apareció el primer sistema de escritura de la historia, el cual fue primeramente pictográfico, y más adelante, fonético. Otros de sus legados para la humanidad son la invención del arado, la moneda, los sellos, la irrigación artificial, el barco y la vela, el cálculo matemático, el calendario, y las primeras nociones de astronomía, entre muchos otros más. Su historia se remonta al Paleolítico, cuando los habitantes de esta zona eran nómadas, y viajaban constantemente, sin permanecer fijamente en un lugar determinado. Practicaban la caza de animales y la recolección de frutos y semillas, y sus herramientas estaban fabricadas en base a la piedra tallada. Alrededor del 8500 a.C., ya en el Mesolítico, dio inicio el proceso de sedentarización, que les permitió abandonar el nomadismo y establecerse en pequeños poblados primitivamente organizados. Esto se debió en gran medida al descubrir que era posible sembrar granos y mantener animales en cautiverio. La cultura más antigua de la que se tienen registros es la llamada Tel Jalaf, surgida en el área norte de Mesopotamia, hacia el año 6100 a.C. Aquí comenzó la domesticación de plantas y animales de una forma primitiva. Se construyen viviendas que contaban con una sola habitación, a la cual se podía acceder solamente por el tejado. Se sustituye el uso de la piedra tallada por la piedra pulida, y se registran los primeros indicios de la elaboración de estatuillas religiosas de terracota, así como de una cerámica geométrica y naturalista. Casi simultáneamente, aparece en el sureste, la cultura Untabaguillá, en donde también se adoptó la crianza de plantas y animales, aunque sin abandonar por completo la práctica de la caza y la recolección. Se fundaron pequeñas ciudades semi-organizadas, tales como Boukras, Yarim, y la propia Undabaguillá. Esta cultura fue sustituida por las de Hasuna y Samarra, famosas por su cerámica policromada, y por su adoración a la diosa de la fertilidad. Las comunidades agrícolas se instalaron definitivamente en las llanuras, y controlaron el caudal de los ríos para regar los campos, construyendo almacenes para resguardar el grano cosechado. La ganadería también alcanzó una forma más avanzada, con la domesticación de animales productores de carne y leche, tales como las vacas, los cerdos y los onagros. Las viviendas incrementaron sus dimensiones, al pasar de una a varias habitaciones destinadas para diferentes usos. El excedente de alimentos provocó el aumento de la población, y originó la diferenciación social y la especialización del trabajo. Al mismo tiempo que florecieron las culturas Hasuna y Samarra, aparecieron en el oriente las culturas de El-Obeid y Eridu, consideradas como la cuna de la civilización sumeria. Estas destacaron por la construcción de los primeros templos religiosos integrados en las ciudades, y construidos en honor a la diosa madre Inanna, también conocida como Istar, en el período asirio. Durante esta etapa,
Se perfeccionaron los sistemas de riego en base a los canales, y se introdujo el arado, con lo que se agilizaron los procesos agrícolas y ganaderos. Se difundió el trabajo en cobre a base de golpe de martillo, con lo que da inicio la edad del cobre. La cerámica evolucionó, y se diversificó, añadiéndose adornos más prolíficos y vistosos. El comercio se extendió hasta los pueblos sagros y Afganistán, de donde comenzaron a importar el lapislázuli, para elaborar adornos y objetos suntuosos. En este período, se desarrollaron también los primeros símbolos documentales, plasmados en planchas de arcilla, para denotar la pertenencia o la propiedad de algún objeto o documento. De estos elementos, evolucionaron posteriormente los sellos, y más adelante, la escritura pictográfica. A pocos kilómetros de Lobeil, apareció la ciudad de Uruk, que le da nombre a un período que perduró entre los años 3800 y 3200 a.C., y cuya influencia alcanzó zonas enormes, que comprenden las actuales Siria, Turquía e Irak. Se caracteriza principalmente por el desarrollo de la escritura pictográfica, derivada de los sellos utilizados para marcar el origen y los contenidos de objetos y mercancías, y basada en unos símbolos que todo el mundo podía entender. Esta escritura estaba destinada a llevar la contabilidad y la administración de la ciudad. Aquí se crea el Estado como forma de organización política, aunque no había un rey, sino un administrador llamado ensi, o patesi. La sociedad, antes igualitaria y sin clases, comenzó a estratificarse, sin que se presentaran grandes evidencias de jerarquización. Los sellos avanzaron a una forma cilíndrica, y se utilizaron para marcar propiedades, oficializar contratos, y adornar documentos, hecho que también supone el surgimiento de la propiedad privada. Otro de los grandes adelantos fue la aparición de la rueda, y junto con ella, de sus múltiples aplicaciones, tales como el carro tirado por animales, y el torno de alfarero, elemento que además repotencializó la producción de la cerámica. Se fabricaron también las primeras embarcaciones, cuyo empleo facilitó el comercio con las ciudades de la región. El Yembeth Nasser es un período de transición entre el Uruk y el Sumerio. Se destacó por la aparición de las tablillas de arcilla con escritura protocuneiforme, que comenzó a transitar de su forma pictográfica a la fonética silábica. Es en este momento también cuando se transita de la prehistoria a la historia. Se produce un distanciamiento entre las regiones del norte y el sur, que hasta entonces habían compartido una cultura en común. Las ciudades comienzan a ser autónomas. Cada una tiene su propio templo, su propio rey, y sus propios dioses. A partir de entonces, se suceden 5 grandes etapas que denotan la grandeza de la región. Cada una de ellas, dominada por una cultura en específico. La civilización sumeria, el imperio acadio, el imperio babilónico, el imperio asirio, y el imperio neobabilónico. La civilización sumeria es considerada la primera de la historia. Cada una de sus ciudades estaba gobernada por un rey propio, bajo dioses propios, y con visiones cosmogónicas y mitológicas propias. La escritura se consolidó en su estado fonético, y se comenzó a aplicar en cuestiones religiosas, tal como lo demuestra la composición del primer texto religioso literario de la historia. El poema de Gilgamesh. Aparecen los zigurats, estructuras escalonadas que representaban un puente entre el cielo y la tierra, y cuya función primordial era la de servir como templo religioso. Y fueron los sacerdotes los encargados de administrar los asuntos legales, económicos y sociales. La población ya se encontraba fuertemente estratificada en grupos de comerciantes, artesanos, campesinos
y esclavos. Entre sus aportaciones, destacan las leyes escritas, la invención del sistema sexagesimal, la utilización de ladrillos de adobe cocido para la construcción, los arcos arquitectónicos, y los inicios de la medicina. La metalurgia se transformó con el descubrimiento de las aleaciones. La más importante de todas fue la mezcla del cobre con el estaño para formar el bronce. Su personaje más importante fue Lugal-Sagesi, quien conquistó las ciudades de Lagash, Ur, Larsa y Nippur, logrando unificar todo el territorio sumerio bajo un mismo dominio. Cuando éste se encontraba en su esplendor, surgió la figura de un hombre aún más poderoso, Sargón de Akkad, cuyos ejércitos le derrotaron para formar el primer imperio de la historia, el acadio. Este imperio dominó la zona de Mesopotamia entre los años 2300 y 1800 a.C. Su rey Sargón unificó las ciudades-estado, y todo el poder y la autoridad recayeron en sus manos, lo que se tradujo en un gran desarrollo económico y artístico. La escritura cuneiforme sumeria se adaptó a la lengua acadia, y se convirtió en el idioma oficial del estado. La metalurgia avanzó, gracias a la invención de la técnica de la cera perdida, consistente en obtener figuras de metal, por medio de moldes confeccionados bajo un prototipo fabricado con cera de abeja. Los acadios formaron el primer ejército permanente de la historia, introduciendo innovaciones tecnológicas como el arco compuesto. Para exaltar sus victorias militares, llenaron sus ciudades con estelas conmemorativas a la grandeza de sus soberanos. Sin embargo, los conflictos internos, y las constantes invasiones de los pueblos bárbaros, provocaron su caída, y los sumieron en una edad oscura, de la que nunca más lograrían resurgir. Desaparecido el imperio acadio, emergió el poder y la influencia de Babilonia. Su rey, Hammurabi, fue conquistando paulatinamente los territorios vecinos, y se hizo con el control de numerosas tierras de cultivo y rutas comerciales. Estableció el culto por el dios Marduk, a través de todo el territorio controlado, y redactó el llamado Código de Hammurabi, conjunto de leyes supuestamente emanadas por el propio dios Marduk, que le eligió para iluminar y guiar a su pueblo por el buen camino, mediante la implementación de normas que regirían la vida diaria. Su economía estaba basada en la agricultura regada por canales, los tributos, y la arquitectura monumental. Se edificaron numerosos palacios y templos, se embellecieron sus ciudades, y se unificaron su lengua, su religión, y sus leyes. A la par que se desarrollaba el imperio babilónico en el sur. En el norte, nacía la ciudad de Asur. El rey de esta ciudad, Assur-uballit, aprovechó el colapso babilónico para liberarse de sus opresores e incrementar las dimensiones de su territorio. Es así como surge el imperio asirio, que concentró su poder en la figura de dos ciudades principales, Asur y Nínive. Su economía se desarrolló en base a una intensa actividad comercial, sobre todo en lo referente a la venta del estaño, metal necesario para producir el bronce. Invadida constantemente por los arameos, los hititas y los babilonios, así como por los llamados pueblos del mar, los asirios desarrollaron un poderoso ejército que cada vez se fue haciendo más fuerte y más cruel. El constante movimiento de sus tropas los llevó a convertirse en los primeros en implementar una red de carreteras pavimentadas con tierra fina, así como puentes de piedra. También fueron los primeros en fabricar ruedas de metal, primeramente de cobre y bronce, y posteriormente de hierro. Su dominio llegó a su fin, al terminar el reinado de su rey Asurbanipal, momento que aprovecharon los caldeos y los medos para invadirlos y destruir Nínive. El rey caldeo,
Nabopolassar fue el artífice de la victoria babilónica sobre Asiria. Bajo su mandato se fundó el segundo imperio babilónico, y también el último de la región mesopotámica, el imperio neobabilónico. Nabopolassar heredó el trono a su hijo Nabucodonosor II, quien sobresalió por su actividad constructora monumental, dentro de la cual se incluyen los famosos jardines colgantes de Babilonia, considerados como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Los caldeos inundaron el período neobabilónico con su talento para las matemáticas y la astronomía, aunque también incursionaron en la magia y la astrología. Entre sus aportaciones para la humanidad, destacan la medición angular y el sistema especial de 360 grados con fracciones hexadecimales, el calendario lunar de 12 meses y 30 días, la clasificación de las formaciones estelares en constelaciones, el horóscopo y la observación del Sol, la Luna y las estrellas, para determinar la órbita elíptica de la Tierra, los solsticios y equinoccios, y el momento de los eclipses lunares y solares. Al morir Nabucodonosor II, en el año 562 a.C., le sucedieron 3 reyes más, cuyos breves reinados en conjunto no sumaron más que 23 años. Al término de ellos, toda Babilonia y territorios circunvecinos fueron invadidos y dominados por los ejércitos del rey aqueménida Ciro el Grande, lo que significó el fin de la civilización mesopotámica y el nacimiento del extensísimo imperio persa.